patologías nefrológicas, pero que en realidad va a ser difícil que lo vean ustedes en piso, porque vemos uropatía obstructiva más en la emergencia, ¿no? O sea, no hay día que no veamos UPO en realidad. La uropatía obstructiva es patología frecuente nefrourológica de emergencia. ¿Cuál es el perfil de un paciente con UPO? Yo que trabajo 16 años, sí, pues 16, 18 años en emergencia, ¿cómo viene el paciente? El paciente viene con anuria. O sea, el síntoma o carta de presentación o signo, porque la hija dice, doctor, mi papá no orina. Y el médico comprueba que no, que está anúrico. O sea, viene con esa historia. No orina, le duele la barriga. El médico que tiene esa formación desde alumno dice, es un UPO, una uropatía. Varón, ectoscopía, 65, próstata. Ya está, el diagnóstico ya. Si el diagnóstico es así. Doctor, mi mamá no orina. La ve a la paciente, 50 años. Fibroma, mioma. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, justamente en la mañana estaba hablando algo de tips en medicina. Hay más o menos 1000 tips en medicina. Y esto es uno de los tips que hay que englobar, ¿no? Paciente varón, más de 50 años, que no orina, UPO, próstata. Mujer, más de 50 años, que no orina, UPO, mioma. Creo que por ahí está el diagnóstico. Y ese tip, cuando era interno de pediatría en el Hospital del Niño, uy, qué recuerdo, muchas cosas, ¿no? He vivido en el Hospital del Niño. Estaba todavía chaval, como decía. Viene un niñito. Doctor, le tengo a mi hijito porque no orina. Escucha, dije, qué prostático, qué raro, ¿no? Malformación congénita. ¿Ve? Ahí está, ya tienen el tips, ya. Niño, adulto, ¿no? Y anciano. Doctor, viene un paciente longevo, cáncer. Cáncer. O sea, ya, miren el perfil. Niño, patología congénita, adulto, próstata, si es mujer, mioma, y mujer, varón, longevo, probablemente una neoplasia. Y ahí creo que estaríamos terminando la clase, y se acabó. ¿Ya? Ese es el objetivo del perfil clínico que ustedes deben aprender. Es tan atiborrada la medicina, es tanta información, que nosotros debemos aprender esos detalles, porque a base de esos detalles hacemos diagnóstico y tomamos conducta. Viene el paciente en anuria, dolor intenso, y el médico, licenciada, por favor, la sonda, no hay nadie quien la ponga. Yo lo pongo. Yo pongo la sonda vesical. Y el paciente comienza a orinar. Gracias, doctor, gracias. Le debo una. Gracias, doctor. Imagínense qué sensación. El paciente llega con una fase antálgica, con un dolor intenso, se agarra la parte del hipogastrio porque está el globo, pues. El globo vesical, intenso, doloroso, hiperestésico, le toca si le duele, un dolor intenso. Y le pongas la sonda, qué linda es la vida. Te da la mano el paciente, con la otra por supuesto, ¿ya? Y te dice, gracias. ¿Se dan cuenta, muchachos? O sea, por eso hace 2 o 3 días tuve una charla de por qué la medicina es un arte. Me invitaron los residentes de Cayetano Heredia a hablar sobre una charla y hablé algo de arte en medicina. ¿Por qué no es una ciencia solamente la medicina? El arte justamente es esto, pues. Porque el arte, así como el escultor, el pintor, el arte de la música, la medicina tiene ese arte porque es humana, pues, humanística, se relaciona con el ser humano, con el ente humano, ente importante. Y eso lo hace sui generis, lo hace especial. No está en los libros. Aprender el arte no es que me compre un librito bestseller, no. Y aprendo el arte, no está ahí. Malas noticias, no está ahí. El arte está en su día a día, en su derrotero, en su proceder, en su accionar de ustedes. Ustedes es que están en la mejor etapa de asimilar, de atiborrar, de aprender. Ahí está el arte. El arte es el día a día.
Yo sigo aprendiendo arte. Le pregunté a mi profesor que tiene 85 años, se jubiló. Doctor, ¿y cómo va el arte? Sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo el arte. Entonces, es continuo. Entonces, esos tips son claves. Entonces, esa es uropatía obstructiva. Algo que obstruye el pasaje de las vías urinarias. Algo que obstruye antes parte de la pelvis, de los cálices, del uréter. Eso sería obstrucción alta. O después de la vejiga, uretra. Eso sería obstrucción baja. Y de acuerdo a los niveles uno puede plantear diagnósticos, y para eso tengo que conocer bien la anatomía. La anatomía nefrológica la tengo que conocer bien. Importante componente clínico. Reversible. Si pongo la sonda, el paciente ya no está en anuria o oliguria, está orinando el paciente. Puede ser reversible. Puede debutar como un cuadro de ira, una ira postrenal. Lo dije en la clase pasada, que es la de menor frecuencia. Felizmente. Recupera, baja la creatinina, baja la urea, baja el síntoma o síndrome urémico de las náuseas, de los vómitos, del mareo, del abotagamiento. Eso baja. Pero si no trato totalmente ese UPO, el paciente hace un tipo de IRC, que es un IRC de tipo intersticial. Ese IRC de tipo intersticial es el que no produce edemas. Y hay un poquito que rompe ese tips, ese perfil que ustedes deben conocer. Doctor, desde que lo conocí en semiología, usted me dijo edema renal, 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 renal. Pero ahora me dice que la uropatía que da IRC no da edemas. Esa es la diferencia. La característica de la nefropatía que da el lupo a IRC generalmente da acidosis. Son pacientes que vienen, me duele la barriga, doctor. Ese sonido, te acercas al paciente y están viendo un Kussmaul. Esa es la característica de la nefropatía intersticial. No tiene edemas, es obstructiva y da gran acidosis. Importante y fundamental para discernir. Y no solamente la conducta terapéutica va a ser médica o accesoria, como poner una sonda o poner una talla supravesical o vesical, sino hasta una conducta quirúrgica, una nefrostomía, por ejemplo, o un drenaje Pick Day, por ejemplo, que ya lo hace el urólogo, ¿no? Cuando fracasa el tratamiento instaurado. Concepto simple: obstrucción de la orina. Por ende, por lógica, va a haber anuria, oliguria. Va a depender si están obstruidas ambos uréteres. Creo que está de más decirles que si la obstrucción es de meato, la obstrucción es de uretra, la obstrucción es de vejiga, va a ser anuria, doctor. Pero si la obstrucción es ureteral, probablemente va a haber oliguria, doctor, porque una vía va a estar permeable, pues lógico, ¿no? Entonces, eso creo que es la idea semiológica, clínica que ustedes deben tener. Resolución precoz va a revertir hasta la normalidad. Si no revierte totalmente, vienen las complicaciones que vamos a hablar dentro de unos minutos, como una hidronefrosis, infecciones urinarias a repetición, sepsis, etc. Producida por un componente infeccioso o cálculos. Si un paciente no tiene próstata, o sea, no tiene problema prostático y tiene obstrucción, litiasis renal es una posibilidad diagnóstica. Mucho más si el paciente oriné poquito, pero como lavado de carne, a hematuria, pues, hematuria, ¿no? Diagnóstico y tratamiento debe ser precoz, inmediato, ipso facto. No le pido creatinina, no le pido urea, no le pido ecografía, no. Paciente viene con dolor intenso, debajo del ombligo me duele, no orino, lo veo, le examino, palpo el globo vesical y ya estoy agarrando la sonda vesical. Conducta inmediata.
trato de, en lo menos posible, que se dañe el riñón por el reflujo que podría producir, ¿no? Entonces, discernir entre una obstrucción alta o baja. Términos, conceptos que en realidad se concatenan, se relacionan, ¿no? Que es una alteración estructural o funcional que dificulta el flujo urinario. Esto va a conllevar a una nefropatía obstructiva de tipo intersticial, pregunta de examen, y esto en el proceso va a ocasionar una hidronefrosis, una dilatación, donde el paciente va a tener un dolor muy sui generis. Me duele aquí, doctor, no orino y me duele aquí. El que tiene buena formación semiológica dice una litiasis, un dolor lumbar. A ver, voy a examinar, voy a hacer el peloteo, el bullón, ¿no? Y va a encontrar probablemente una dilatación renal dolorosa. El cese, concepto simple. El cese del paso de orina, que puede ser a nivel calicial, ureteral, vesical, uretral, etcétera, o anexos. Esto es lo que quiero que entiendan. Y miren el concepto. Problema congénito, y probablemente estaría planteando en un grupo etario pediátrico, neonatal, escolar, preescolar, y lo adquirido de mayor edad. Eso creo que sería para englobar y tener un perfil más claro. La epidemiología, miren, es alta de UPO en el mundo. Como les digo, no hay día que guarde que no venga un UPO. Ya con eso les digo todo, ¿no? O sea, la incidencia se asemeja a las estadísticas caucásicas, anglosajonas, escandinavas, americanas, etc. Hasta los 20 años de edad la frecuencia de obstrucción es similar en hombres y en mujeres, y aquí vamos a hablar de algunas cosas como el reflujo vesicureteral, malformaciones ureterales, etc. Miren, la tasa de obstrucción en mujeres es mayor entre los 20 y 60 años debido a problemas, no problemas, sino problemas ginecológicos o problemas fisiológicos como la gestación. Ejemplo, doctor, o sea, pero doctor, tantas gestaciones, tantas tasas de gestación, natalidad, ¿habrá alguna atingencia para que una mujer grávida tenga UPO? Y uno con concepto simple y sencillo dice, doctor, un embarazo gemelar, un polidramnios, que va a comprimir más las vías urinarias, va a producir, o sea, tienen mayor riesgo esas intercurrencias durante la etapa de gestación. O un cáncer ginecológico que tiene mayor circunscripción a partir de los 45, 50, cáncer de cervix, cáncer endometrial, cáncer de ovario de alta incidencia. Y en el varón mayor de 60 años es más frecuente debido a la hipertrofia prostática o al cáncer prostático. Algunas veces los pacientes vienen con una historia prodrómica. En un varón, doctor, se me cayó el chorro, doctor, voy al baño y no orino, o orino en gotas, eso se llama estranguluria, eso se llama excitación, con H por si acaso, o eso se llama tenesmo, o sea, síntomas de obstrucción. Acuérdense que el prostático tiene una característica, hace síntomas irritativos y obstructivos. Ahí engloba tenesmo, polaquiuria, estranguluria, excitación. Probablemente esos términos ya lo conocen desde semiología. Clave para diagnosticar. Seguimos con la epidemiología. Miren, en algunos hallazgos necrópsicos se encuentran pacientes que tuvieron hidronefrosis. Hidronefrosis traduce que el paciente tuvo UPO. Litiasis renal es una causa común, muy común de UPO, pero salvo que la litiasis sea bilateral, por una hiperoxaluria, que es una de las causas más frecuentes, pero hay cálculos por cistinuria, por calcio, etc. La incidencia de urolitiasis en varones, miren, es alta. Y neoplasias prostáticas y hipertrofias son frecuentísimas. O sea, está de más decirles que aparte de poner la sondita vesical a un paciente prostático que tiene hipertrofia prostática, voy a dar medicación para bajar esa hipertrofia prostática.
terazocina, alfa de reductasas, medicamentos que ustedes probablemente lo van a conocer cuando lleguen el capítulo de urología. O si es una neoplasia prostática, el tratamiento que va desde la conducta quirúrgica, la prostatectomía, total, parcial, radical, ¿no?, hasta tratamiento quimioterápico y radioterápico. Y en mujeres de edad media, UPO por fibrosis retroperitoneal o neoplasia pélvica, la famosa pelvis congelada, que en realidad el ginecólogo, el médico que lo tiene el paciente hospitalizado, examina, quiere lateralizar el cuello al tacto vaginal y no se mueve. Eso se llama pelvis congelada. Se relaciona a neoplasias. Miren, muy frecuente que pacientes con UPO no diagnósticos inicien tratamiento con IRCT. Paciente llega, hoy día me ha llegado, ayer me llegó que estuve de guardia, un paciente, edema agudo de pulmón, el interno muy ávido, muy motivado en su guardia, doctor, un edema agudo de pulmón. Incluso en la camilla del SAPMU no quería estar semisentado, sino quería estar con las piernas sueltas en la camilla. Característica típica, era del libro, porque falleció el paciente. ¿Qué hago? Y le examina el interno, como ya lo está viendo que está entrando, doctor, un edema agudo de pulmón, ahí mismo dan el endoscopio, crépitos, edema agudo de pulmón. Muy bien, le digo, ¿cuál es tu diagnóstico? Rápido. Un infarto cardíaco. Muy bien, le digo. Y otro que lo estás mirando, lo mira al paciente, pero tenía una fase terrosa, botagada. No, era un paciente renal, un urémico que estaba haciendo pulmón urémico. Criterio de urgencia de diálisis. Y luego hacemos un poquito de anamnesis con la hija, rápidamente se le pone oxígeno, diurético, sonda al paciente, todo ello, y pasa a diálisis. Y la hija manifestó que tenía síntomas prostáticos. Era un UPO que había hecho, miren, por eso algunas veces pueden ingresar por IRCT con criterios de diálisis como edema agudo de pulmón, hipercalemia, acidosis metabólica, o pueden llegar con flapping o convulsionando, encefalopatía. Miren, y es UPO. Entonces, planteamientos, clasificaciones de lo que le dije en la clase prodrómica inicial: vías urinarias superiores e inferiores, por encima de la unión vesiculolateral y por debajo de la unión vesiculolateral. Puede durar horas, días o meses. La obstrucción puede ser total o puede ser parcial. Entonces, ahí tienen formas de presentación. Etiopatogenias, de acuerdo a grupos etarios, pero creo que ya va quedando en ustedes ello, ¿no? Factores, de hecho, que anomalías congénitas, mujeres, neoplasias ginecológicas, como el cáncer de vejiga, o prostáticas, cada uno con manifestaciones clínicas muy especiales. Las congénitas generalmente asintomáticas, pero si se presentan, dato importante, apúntenlo por favor. Doctor, mi hijita de 8 años tiene infección urinaria, mi hijita de 14 años tiene infección urinaria y de niña tuvo. Atención, parece del Estadio Nacional. Atención. Cuando tienen pacientes jóvenes con infecciones urinarias, por favor, a las anomalías congénitas genitourinarias, a la cabeza es el diagnóstico. No se olviden, no se olviden. Aquí un poquito está más claro, ¿no? El cáncer de vejiga también puede debutar con infecciones a repetición, pero hay una característica: hematuria. Y la hematuria del cáncer vesical generalmente es con coágulos. Clarísimo, ¿no? Igual el varón puede tener síntomas obstructivos: disminución del chorro, excitación, estranguluria, dolor, disuria, tenesmo, infecciones en varones urinarias. Cuando tengan infecciones urinarias en varones más de 50 años, ahí está el diagnóstico, claro, preciso. Ya, muy importante eso, pero algunas veces bonito sería ello, pues no, justamente cuando hablé de la medicina, arte o ciencia,
Bonito sería que 1 más 1 en medicina es igual a 2, y no es así. No es así, si no, no estaríamos ahorita acá, ¿no? Me firmo online y se acabó. No es así. No es así. A veces el paciente no viene con síntomas obstructivos y irritativos. Doctor, siento que he botado una carnecita cuando he orinado. Es la próstata que está así. He botado un tejidito, lo trae incluso en la botellita. Mire, doctor, flotando, ahí está. ¿Qué será? Un cáncer. Probablemente un cáncer. O sea, pero no tenía disuria, poliaquiuria. Por eso, lo más constante en medicina es lo invariable. ¿Ya? Entonces, por eso debemos conocer las manifestaciones clínicas. Un cuadrito más circunscrito, más didáctico, motivo de examen. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? Alteración de las valvas, estenosis ureteropiélica, litiasis. Pregunta de examen, ¿no? Paciente de 35 años con cólicos renales a repetición, hematuria esporádica, con coágulos, y viene por anuria o oliguria, oligoanuria. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Por eso, esto es lo que tenemos que aprender. Los tips, las presentaciones, los perfiles. Así hacemos medicina, muchachos, todos los días. Todos los días vemos 15, 20 pacientes en consulta, así, miren así, me duele por aquí, he orinado sangre, tengo fiebre, orino cada rato, no tengo apetito. Esto es una cistitis, esto es una pilonefritis, esto es una hipertrofia prostática, esto es un cáncer probablemente prostático, esto es un cáncer vesical. Doctor, vengo porque me veo pálido. En la consulta pasada vino así un paciente, me veo pálido, doctor, me canso, me fatigo. ¿Alguna otra molestia? No, doctor, me ha bajado un poquito mi apetito, pero nada más. Muy bien, le examino, con esa idea, le encuentro unos leves edemas en tobillos, le examino el corazón, un soplo funcional, la dije por la anemia, le examino el abdomen a la inspección, y a la mayor elevación le veo una pequeña protrusión en la parte del flanco. Voy a palpar, maniobra de Guyon positivo. Era un hipernefroma, muchachos. Mire, el paciente venía con, estoy desganado, me fatigo, me canso, parece que estoy deprimido, o me bajó el apetito. ¿Cómo le digo que tiene un cáncer renal? Las enfermedades nefrológicas tienen esas características, son muy pausiasintomáticas, muy furtivas, muy ocultas, muy silenciosas. Lamentablemente que cuando ya está en la estadio final o avanzado, recién ese iceberg comienza a flotar, lamentablemente. Entonces eso hay que tener bien en cuenta en estos casos, ¿no? En mujer joven, embarazo; en adulto mayor, cáncer ginecológico, hiperplasia, cáncer, etc. Creo que ahí está el perfil importante. No nos olvidemos que también puede haber upo iatrogénico. Doctor, mi paciente no orina, ha sido operada hace 8 horas y probablemente suturaron el uréter, etcétera, o se volaron el uréter. Entonces, por favor, en nefrología, la nefrología tiene una característica que no deben olvidarse: el antecedente. El antecedente es clave para hacer el diagnóstico. Doctor, vengo porque no orino hace 10 horas. ¿Algo ha pasado? Sí, me puse 5 gentamicinas. ¿Tendrá algo que ver? Ya, mucho. Una nefrotoxicidad. Doctor, le traigo a mi mamá porque no orina hace 12 horas. ¿Algo ha pasado? Sí, doctor, le tomaron una tomografía hace 2 días con sustancia de contraste. ¿Tendrá algo que ver? Antecedentes. Fui operada hace una semana. Ya, pues, o sea, la historia. Los antecedentes. Doctor, vengo porque estoy hinchada, tengo poco apetito, orino poco y soy diabética. ¿Tendrá algo que ver? Es una nefropatía diabética. Soy hipertensa, nefropatía hipertensiva. Tengo lupus, me duelen las articulaciones, pero ahora vengo porque orino sangre. Hematuria, ya está, nefritis lúpica. Puede ser incluso el grado, membrana proliferativa. O sea, el diagnóstico, muchachos. O sea, en nefrología, los antecedentes te ayudan al diagnóstico, o prácticamente te hacen el diagnóstico.
Doctor, mi papá no orina, es prostático. Es un UPO por hipertrofia prostática. Es un UPO por cáncer prostático. Los antecedentes, clave, muchachos, ¿ah? Creo que es el mensaje de la clase. Fisiopatología, por supuesto, hay una repercusión en la TFG, la tasa de filtración glomerular, donde se activan una serie de mecanismos compensadores para ver una fase vasodilatadora donde activa la prostaglandina y las prostaglandinas, y una fase vasoconstrictora donde actúan los tromboxanos. Esto es importante conocer cuando entendamos por qué hay una poliuria posobstructiva, que lo vamos a ver al final, y que puede concatenar alteraciones de la homeostasis. Acuérdense que el riñón no solamente tiene la función simple y banal de excreción urinaria de 1.5 litros al día, no. Tiene función hormonal, función de defensa, controla la presión arterial, actúa el sistema renal angiotensina aldosterona, produce eritropoyetina, bueno, y de yapa, homeostasis, medio interno, que ustedes deben conocer. Esa respuesta a la obstrucción produce una inflamación intersticial. De ahí viene la nefropatía intersticial. Cuando ustedes vean un IRC, no se conformen con decir, he visto en el pabellón 4 primero un paciente con IRC. Nada, no han visto nada. Decir IRC no es nada. Pero decir, he visto una insuficiencia renal crónica de tipo glomerular, de etiología nefropatía lúpica, complicada con una acidosis metabólica anion gap alto, descompensada por una infección urinaria baja. Esa es la nefropatía que yo quiero ver. Así debo describir mi IRC. ¿Qué tipo? ¿Es aguda? Crónica. ¿Es glomerular intersticial? ¿Estadio A o D? ¿De etiología diabética, lúpica, hipertensiva o amiloidótica? ¿Cómo es? ¿Está complicada con una encefalopatía urémica o está descompensada por nefrotóxicos? Le pusieron una gentamicina y no sabían que era IRC. Eso es el enfoque de un IRC. Entonces, ya saben, la glomerular tiene características, tiene edema, tiene anemia, tiene fascia terrosa, tiene anasarca. La intersticial no tiene edemas, no tiene anasarca, pero sí tiene acidosis metabólica. Esa es la gran diferencia de los tipos. Y luego hay una alteración tubular, dato importantísimo, tubular. Los pacientes que hacen UPO hacen tubulopatías, pregunta de examen. Y si hacen tubulopatías, pueden tener, doctor, le tomé un ADA a este paciente con UPO, quería encontrar acidosis metabólica anion gap alto. Y no está alto, está normal. ¿Cuál será la fisiopatología? Ahí estamos. Las tubulopatías dan acidosis metabólica anion gap normal. No se olviden, no siempre el renal hace eso. Localización, si es piel ureteral, urétero vesical, cuello vesical, meato uretral, si es una obstrucción superior, inferior, de acuerdo a ello va a haber manifestaciones clínicas. Un grafiquito que trasluce lo que yo quiero que calen ustedes, ¿no? Si hay un cálculo a nivel pielocalicial, si hay un tumor ureterial, si hay una alteración que se ve muy frecuentemente en niños como la fimosis, o se obstruyó un cálculo, o hay un tumor vesical, bueno, todo lo que ustedes pueden plantear de situaciones clínicas. O estenosis. Hace un mes y medio tuvimos un paciente que vino en anuria. Doctor, mi hermano ha tenido tuberculosis pulmonar hace 10 años. Y viene con anuria. En medicina interna la unidad clínica es lo relevante. O sea, en medicina interna hay que pensar que una sola situación clínica puede explicar todos los epifenómenos clínicos que uno está viendo. Y doctor, ¿y qué tiene que ver la tuberculosis pulmonar con la anuria? ¿Qué tiene que ver? Mucho. En este caso, todo. Porque la tuberculosis pulmonar puede afectar el riñón, puede producir adherencias.
Y mucho más si el paciente hace tuberculosis genitourinaria. Las tuberculosis geniturinarias estenosan el uréter. ¿Y por qué, doctora Avilés? Porque al depositarse calcium, inflama, fibrosa, igual cuando vean retracciones en el pulmón, igualito se ve en el uréter. Incluso calcifica el riñón. Eso se llama riñón mástic, riñón calcificado. Cuadro severísimo de tuberculosis renal. No nos olvidemos que un signo simple patognomónico es el estudio de la orina. Y ahí van a ver la famosa triada de Colombino, hematuria, aciduria, y le hacen un urocultivo negativo. Aciduria, hematuria y piuria aséptica, triada de Colombino. A nivel uretral, ¿qué hay en la histopatología? Bueno, hay una dilatación, hay una hipertrofia, hay un aplastamiento de papilas renales, luego hay una hidronefrosis. Por el momento respeta el glomérulo, pero más adelante va alterando y fibrosando el parénquima. Pueden ser causas intrínsecas, miren, cristales de ácido úrico, ¿quién? Ya vamos a hacer reumato, doctor, ya viene, ya una nefropatía gotosa, ese paciente que tiene un tofo, que tiene una podagra, que le duele, que se le inflama una articulación, ácido úrico. O un coágulo, en una coagulopatía intravascular diseminada, papilitis renales o intramurales, como pólipos, estenosis, o sea, una serie de anomalías o presentaciones clínicas. Y causas extrínsecas que no hay pierde, ¿no? No hay pierde, imagínense, ¿no? Miren, un paciente que venga con un dolor abdominal intenso en el epigastrio y la enfermera dice, doctor, no he orinado hace 14 horas. Examino un soplo en el abdomen, es un aneurisma de aorta, lo voy a palpar. Acá está que late el aneurisma. ¿No? El aneurisma de aorta está disecando, ahí está. Disecó los vasos a nivel renal y está produciendo obstrucción. Vasos aberrantes, venosos, fibrosis. Pregunten cirugías y si no hay dato, examinen. Vean cicatrices, Rocky Davis, McBurney, Kocher, Pfannenstiel. O sea, vean, examinen, muchachos. El arte clínico está ahí, el éxito está ahí. O a nivel del sistema reproductor, ahí estamos, tiene prolapso, doctor, me cuenta muchísimo, me escapa la orina, tumores, endometriosis, patología ginecológica frecuente, ¿no? Cada vez que va a hacer su catanemia, un dolor intenso, doctor, me duele. Vienen llorando con una posición antálgica, tengo endometriosis, no orino. Ahí está, ¿no? Ahí está la endometriosis. O abscesos, tumores, quistes, dolores anexiales o enfermedades que lo verán cuando lleven gastroenterología a partir de marzo del otro año, enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que produce fístulas, diarrea con moco y sangre, baja de peso, o una diverticulitis que produce un dolor intenso en fosa ilíaca izquierda con hematoquesia en personas que tienen estreñimiento y son adultas mayores, o abscesos apendiculares que lo vemos todos los días con plastrón. Doctor, tengo una pelota acá, me duele. Un plastrón apendicular, un absceso, quistes, sebáceos, bueno. O problemas de retroperitoneo. Miren, dato importantísimo, doctor, mi hermana tiene cáncer de mama y ahora viene porque no orina. ¿Qué está el diagnóstico ya? Es una uropatía actínica, ¿no? Recibe radiaciones y eso produce obstrucción también. Tuberculosis, lo he dicho. Sarcoidosis, que es la tuberculosis americana, que se parece a la tuberculosis, la sarcoidosis. Da ganglios, duelen los huesos, hace hemoptisis, hace componente digestivo, ganglios retroperitoneales, afecta el riñón, bueno. Tumores, linfomas, sarcomas, metástasis, bueno. Tienen toda una gama de diagnósticos diferenciales. Solo la historia, solo el antecedente, un buen examen clínico me va a discernir uno de otro. No hay otra forma de aprender medicina que conociendo el comportamiento nosológico de cada uno de ellos. No hay otra forma. No es paporretear las enfermedades, es entenderlas. Conocer el comportamiento es
Como decía MacArthur, hay que conocer el comportamiento del enemigo. ¿Quién fue MacArthur? El estratega de la Segunda Guerra Mundial, del desembarco de Normandía, del día D. Acuérdense de Dunkerque, la película hace poco. Vías urinarias inferiores. El que sabe de medicina, ni medicina sabe. Fimosis, estenosis, parafimosis, bueno, esto es frecuente en jóvenes, en pediátricos, problemas prostáticos, vejiga neurogénica. Doctor, mi mamá tiene Alzheimer y ahora vengo porque no orina. Ya creo que el diagnóstico está redondo. Doctor, mi papá sufre de Parkinson, está postrado, no orina. Ayúdeme, por favor. Hágame mi diagnóstico. El diagnóstico es anamnesia. Anamnesia, muchachos. Nada más. Pero tengo que saber, un stroke, una esclerosis múltiple, bueno, ahí está. Traumas. Mi esposo tuvo un accidente automovilístico, trauma cervical, cuadriparesia, no orina, se le hincha, le sale un bulto debajo del ombligo. Está el diagnóstico ya, hay que dar tratamiento, ¿no? Lesiones en silla de montar, acuérdense, su neuroanatomía, la cauda equidna, el filum terminal, se han disecado su cadáver, lo han visto, claro, doctor, el nexo sacro, cauda equidna, la sensibilidad en silla de montar, ¿no? El reflejo, bueno, ahí está, hay una anestesia y por ende altera el reflejo. Presentaciones clínicas diversas, muchachos, lo que están haciendo todo el día a día en sus clases de nefrología prácticas. Ahí tienen que complementar, ahí tienen que reforzar. Toda la teoría lo plasman en la práctica, ¿no? La IRA, ahí está, obstrucción bilateral completa, una IRA, no orina, y viene con azoemia. Esa es la característica, les dije en la clase pasada. La IRA postrenal, que es la menos frecuente, felizmente. O el IRC, dolor, no siempre la presentación, sobre todo si es parcial, miren, puede haber acidosis, puede haber poliuria, mira, no siempre, se dan cuenta. O síntomas vesicales como incontinencia, disminución del calibre, itus recurrentes, el paciente está hipertenso, y miren este datito que rompe el esquema que tienen ustedes. Doctora, mi papá lo veo rojo como un tomate, tiene la mano roja, eritremia palmar, le duele la cabeza, le zumba el oído. Ese es un cuadro de hiperviscosidad, una poliglobulia. Pero mi papá nunca ha viajado a Cerro de Pasco, no ha vivido ahí, no ha vivido en Huancavelica, no ha vivido en Junín. Puede ser un UP. Estimula la eritropoyetina. ¿Por qué les digo que le rompe el esquema a ustedes? Porque las nefropatías cursan con anemia. Pero ya tienen una nefropatía que no cursa con anemia. Por eso la medicina es un arte, por eso la medicina 1 más 1 no siempre es igual a 2. Entonces ya tienen una causa de policitemia e insuficiencia renal crónica. Doctor, ¿y habrá, en esa clasecita de tips que me ha dicho que ha hecho, habrá otras patologías que dan IRC con policitemia? Sí, muchachos. Uno de ellos es el tumor que nos gusta a nosotros, espero que lo entiendan del mejor sentido, se llama el tumor del internista, es el hipernefroma. El hipernefroma también da policitemia. ¿Habrá otra patología que da nefropatía y policitemia, aparte de UPO y hipernefroma, doctora Vilés? Poliquistosis renal. Y ya tienen las 3 patologías que rompen el esquema nefrológico, que baja la eritropoyetina, hay anemia, por eso tiene la palidez terrosa, tienen policitemia y por ende hay síndrome de hiperviscosidad. Dolor, ¿no? Dolor. El dolor en uropatía es casi característico por distensión de la cápsula, ¿no? Tanto en la aguda y crónica. Pero si hay mucho dolor, intenso dolor, quiere decir que es una obstrucción total o quiere decir que es una litiasis. Está dentro de esa clasecita de tips en medicina, más de Milson, ¿ya? Obstrucción ureteral aguda, continua, dolor miccional en flancos. Y el lupus crónico, como el paciente se va adaptando a su umbral, no tiene esa característica. El dolor es más de cuadro agudo que crónico. Clínica sugerente, infecciones urinarias recurrentes.
y rebeldes a la terapia, tiene coli, resistencia al Norflax, Cipro, al Levo, a cefalotina, etc. Dolor espontáneo, dolor provocado, hay oliguria, anuria, diuresis oscilante. Miren, un término más para ustedes. O sea, tiene oliguria, poliguria, tiene poliguria, oliguria, así, ¿no? Y en IRCT por UPO puede ser asintomática. No siempre esperen encontrar una fase terrosa. No siempre esperen encontrar edemas. Algunas veces puede debutar con un cuadro más severo. Hematuria. Si hay hematuria, una urolitiasis. Si hay hematuria, un cáncer vesical, prostático. Hipertensión, acidosis metabólica hipercalémica, hiperclorémica en ancianos. Esto es lo que le digo de la acidosis tubular. Y aquí viene la pregunta: ¿qué tipo de acidosis tubular hace el paciente? Una acidosis tubular tipo 4. Pielonefritis, bacteriemia, hito en varones y algunas otras situaciones clínicas que ustedes lo van a tener. Diagnóstico, historia clínica, estudios analíticos, plan de trabajo, un buen examen de orina, urocultivo para detectar cristales, pruebas de función renal, etcétera, etcétera. Y si veo que tenga litiasis, cálculos, hago algunos estudios más. Y en los estudios de imágenes se sustenta más este cuadro de UPO. Una radiografía simple, una ecografía, una TAC, una orografía excretoria, una pilografía retrógrada ascendente, citoscopía, estudios urodinámicos de epimetría. Miren, procedimientos sofisticados, pero pierde todo asidero si no tiene un sustento clínico. Ustedes acostúmbrense a agotar el sustento clínico. Y por lo demás, esto va a coadyuvar su diagnóstico presuntivo inicial. Tanto una pilografía, tanto una urografía, tanto una tomografía, tanto una cistoscopía, etc. Medicina interna es para diagnósticos diferenciales. Una isquemia, una nefrotoxicidad, una diabetes insípida nefrogénica, un hipoaldosteronismo, un procesos digestivos dolorosos, pero los 4 primeros creo que son las variantes más importantes que plantear. Doctor, ¿y por qué una diabetes insípida nefrogénica? Les comenté que el lupo daña el túbuli, y al dañar el túbuli altera la aldosterona, y por eso puede producir alteraciones también del ADH. Por eso hay un hipoaldosteronismo, por eso hay una alteración del ADH. Sobre todo, no en el valor, sino en la acción. Fluxograma. Ahí está el fluxograma, ¿no? Condición rápida. Viene un paciente a mi emergencia, doctor, no orino poco. Rápido. Dolor. Sonda. Mira, el fluxograma está ahí. Ahí está el fluxograma. Y de acuerdo veo si hay diuresis, si no hay diuresis, veo qué otras situaciones. Porque, doctor, si le pones sonda y no orina, hay que buscar otras alternativas de patología obstructiva, hasta ponerle una nefrostomía, hasta hacerle una talla vesical. ¿Se dan cuenta? Los fluxogramas sirven, nos ordenan, nos dan mejor panorama del diagnóstico. Tratamiento, y con esto termino, instrumentales, ahí está. Desde lo más simple y banal, una sonda Foley, inhalato, ¿no? Hasta un catéter, hasta una cistostomía, hasta una nefrostomía, hasta un PIC Day, hasta una cirugía más compleja ya abierta, hecha por el urólogo, ¿no? En este caso. Alivio rápido, eso es importante, ¿no? Alivio de toda la sintomatología, irritativa, obstructiva, la misma diuresis, etc. Si hay historia de infecciones, de reflujo, de alteraciones, ahí están, ¿no? Habría que ver los factores. Y con esta diapositiva estoy terminando. Diuresis posobstructiva. La diuresis posobstructiva es lo que nosotros todos, hasta el urólogo, doctor, le voy a hacer la nefrostomía, la talla vesical, pero me ayuda, por favor. Porque no se sorprendan que el paciente puede orinar. ¿Cuánto va? 3, 4, 8, 10 litros. Todo el mundo se asusta porque el paciente comienza a hacer hipernatremia, comienza a convulsionar.
O sea, este manejo es un manejo muy concienzudo, el manejo de la diuresis post-obstructiva, muchachos. O sea, pueden haber poliurias masivas. Ya falta hasta recipiente. La enfermera, doctor, SOS, traigan un cilindro. Imagínense, para que vean la situación clínica que puede conllevar la alteración del sodio, del potasio, del magnesio, la deshidratación, el shock, todo lo que puede llevar hasta incluso paro del paciente. Mucho cuidado, o sea, no es que pongo la sondita, chao, me voy a ver mi depredador. No, tengo que monitorizar a mi paciente. Ahí tenemos monitores, aparatos sofisticados y monitores humanos, ahí interno. Ya, ahí está. Gota por gota, ¿cuánto orina? 10, 100, 200, ya está llamando. Doctor, está orinando. Lo normal es que orine 0.5 centímetros cúbicos por minuto. Imagínense, 0.5 es lo normal, pero que orine 1, 2, 3 por minuto ya. Esto puede producir una serie de situaciones, mucho más si la diuresis es brusca y el organismo no está adaptado a esa respuesta fisiológica homeostásica. Y lo más complicado de ello es la hipocalemia, porque acuérdense que la hipocalemia puede producir muerte súbita. Entonces tengo que estar cargando mi reto de potasio, ¿no? El sodio, importante, no solamente puede haber hiponatremia, si la diuresis, la poliuria es más masiva, puede haber hipernatremia. Y ahí ya vienen complicaciones neurológicas. Muy bien, muchachos, acá nos quedamos. Lo demás son del cólico renal, la litiasis, la anuria excretora, que son algunos tipos, ¿no?, de obstrucción, pero creo que el mensaje era que sean altas, bajas. Acá la fisiopatología es la hiperpresión intrarrenal, el cuadro clínico es el cólico, dolor intenso, ¿no?, la hematuria, la cristaluria, la anuria, e incluso puede haber cuadros más severos que pueden llegar hasta encefalopatía, del lupo. El diagnóstico clínico y exámenes auxiliares como radiografía, ecografía, sedimentos. El tratamiento del cólico renal, manejo del dolor, antiespasmódicos, ¿no?, y ver la posibilidad. No orina, doctor, no lo desobstruimos, nefrostomía percutánea, ¿ya? Son situaciones clínicas más de urología. La hidronefrosis, que le hablamos al inicio de la clase, una dilatación de la cavidad pielocalicial, ¿no?, característico de las obstrucciones en el proceso. O un megauréter, o un urétero pielocaliectasias, situaciones que también su fisiopatología es la hipertrofia, la dilatación. El cuadro clínico igual, dolor, hematuria, piuria, fiebre. Doctor, voto como piedrecita por la orina. Clínica poco sugerente, mucho más si tiene ITU, no. Y la urografía para detectar ese cuadro obstructivo. El tratamiento, según la uropatía, que lo obstruye, si es un cuadro infeccioso tipo tuberculosis, antituberculostáticos, si es problema de estenosis, dilatación, si es cálculo, litotricia, etcétera, 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 ¿no? La retención aguda, esto es el dolor, doctor, siento una bola debajo del ombligo, ¿no? Dolor hipogástrico intenso. Acá hay una alteración, sobre todo si sobrepasa la capacidad máxima de la vejiga, aumenta la presión intravesical, y la clínica va precedida de poliaquiuria y disuria. El dolor característico suprapúbico. Anamnesis es clave, y palpar el globo vesical, palparlo. Y por supuesto, previa autorización, un tacto, si es varón, para ver el sondaje, importante, y manejar los componentes de deshidratación y hidroelectrolíticos. La retención crónica del organismo se va adaptando de acuerdo a ello, ¿no?, a la respuesta. De acuerdo al obstáculo, va a haber hipertrofia, sobredistensión, éstasis, y el cuadro clínico es mucho más insidioso, mucho más lento, ¿no? Hasta puede haber incontinencia por rebosamiento, o sea, paradójico, ¿no? Debería haber lo contrario. Y alteraciones o antecedentes de problemas de micción. Aquí el procedimiento importante es urografía y ecografía. Hay que tratar el problema etiológico
conducta quirúrgica, y si tiene infecciones, antibióticos, y ahí está, la urografía excretoria, anomalías, las estenosis, algunas pruebas como los renogramas, las malformaciones congénitas, como ectopias, riñones en herradura, riñones cruzados, estos son anomalías más pediátricas, o la poliquistosis, que se relaciona también a poliquistosis hepática, estenosis congénita, piel ureteral, duplicidad, ectópico, megauréter, epispadias, hipospadias, válvulas uretrales. Todo esto es lo que lo van a ver ustedes en urología. Para finalizar, el lupus es cuadro obstructivo de éstasis, de etiología diversa, puede ser anatómica, funcional. La clínica combina síntomas directos, pero característico es el dolor, puede haber hipertensión, uremia. El diagnóstico se determina por anamnesis y el tratamiento es de acuerdo al cuadro obstructivo, de acuerdo a la etiología, que puede ser al inicio médico, como manejo del dolor, antiinflamatorios, antiespasmódicos, sondas, hasta manejos quirúrgicos. Muy bien, muchachos, les agradezco por su atención. Buenas noches, gracias.